sin duda creo que esta etapa de lo que viene en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, me parece a mí, Albino, creo que podemos discutir si va a ser así o no, va a estar asignada por lo que ocurra en materia de seguridad y también en materia de justicia, porque hay pendientes una serie de leyes aprobadas por la legislatura de la provincia de Buenos Aires que son casi fundantes, es decir, modifican esencialmente muchas cuestiones de lo que ocurre hoy en la justicia, y si eso se pone en marcha, puede ser, o para bien o para mal, un cambio radical. Exactamente, porque se trata, digamos, de áreas que en algún punto están claramente vinculadas, la seguridad y la justicia, y así como en su momento, durante la campaña electoral, se instaló el tema de la seguridad y de la manera de prevenir el delito en la provincia de Buenos Aires, también se cuestionó algunos aspectos vinculados al Poder Judicial. ¿Qué se ha hecho con la justicia? ¿En qué se ha avanzado y en qué no? ¿Y qué es lo que falta en todo caso? Y hay críticas, sobre todo de la oposición, a algunas de las medidas que dicen ellos faltan hacer en la provincia de Buenos Aires para dotar de herramientas a la justicia para que no pase lo que pase. Por ejemplo, el hecho de que presos peligrosos queden en libertad o algo por el estilo. Sí, sí, que no haya por lo menos un lineamiento claro sobre eso, digamos, por qué uno sí, por qué otro no. Bueno, en fin, creo que todo esto, esta prolegómeno nos sirve para presentar al invitado que tenemos aquí, a quien agradecemos muchísimo su presencia. Exactamente, hablamos del ministro de Justicia, hasta ahí nomás, Ricardo Casal, que hasta hace muy poco tiempo atrás tuvo que afrontar con una complicada unificación de dos carteras. Ahora volvió a su origen. Ministro Casal, ¿cómo le va? Bien, buenas noches. Muy bien. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, a ver, sirva esto que nosotros hablábamos recién en la introducción como una presentación. Dicen, por ejemplo, los representantes del espacio de Sergio Massa que en la provincia hay que avanzar en cuestiones vinculadas con la excarcelación, porque parece que es un festival de presos que quedan en libertad como consecuencia de que no se ha hecho nada en la materia. ¿Esto es efectivamente así? No, mire, nosotros tuvimos una estrategia en los primeros 4 años de gobierno del gobernador Scioli y otra en la segunda etapa. En la primera lo que hicimos fue remediar la falta de celeridad y eficiencia en el sistema judicial. Entonces creamos 263 fiscalías en toda la provincia de Buenos Aires, la descentralización del Poder Judicial, que también el Frente Renovador lo propone, y nos alegra mucho que ese camino sea un camino abonado por la oposición. Y por el otro lado, reformamos el Código Procesal Penal, creamos el juicio de flagrancia para que sean juicios de 60 días con celeridad. Bueno, 47 leyes de justicia hablan por sí solas de que hemos trabajado muchísimo en eso. En la segunda etapa, lo que decidimos fue profundizar las medidas más estructurales sobre el sistema judicial. Policía judicial, autonomía de la defensa y fundamentalmente juicios por jurados. Esas 3 normas ya están en marcha. Juicios por jurados vamos a tener, y ya están invitados, el sorteo público del jurado en creo que 10-15 días por la lotería, donde vamos a tener los 12.000 primeros jurados de toda la provincia. ¿Ahí qué hace? ¿Se hace un sorteo y se genera sorteo un padrón? por lotería, se hace un padrón por departamento judicial y va a quedar, diríamos, en depósito de la Corte este sorteo público. ¿Y la próxima vez de la selección cómo es? Después anualmente se renuevan todos los años de la misma manera. Pero digo, o sea, la gente que queda sorteada va a estar disponible, digamos, entre comillas, para la convoque la justicia para eventualmente integrar los jurados. Exactamente, es un padrón de jurados en expectativa, por llamarlo así. Entonces, cuando sea el juicio, se selecciona los 12 miembros y los suplentes y se los convoca. ¿Y la gente cómo se va a enterar? Porque usted dice que vamos a notificar a los 12.000 por medios públicos y medios privados su selección, que además es no es solo una carga pública, sino es una distinción para un ciudadano. ¿No? ¿Cuándo va a ser eso, doctor? En 10 días ya estamos terminando la primera depuración del padrón. Y en 10 días estaremos con el sorteo. Ahora, ¿y usted qué entiende, ministro, cuando escucha a algún sector de la dirigencia política, sobre todo de la oposición, que hay que hacer, porque acaba de nombrar algunas, pero habló de un paquete de 47 leyes aprobadas en materia de justicia en la provincia de Buenos Aires, de que faltan hacer cosas? ¿Faltan hacer cosas todavía? A ver, me parece que es impropio de cualquier dirigente político o funcionario decir ya está todo hecho, porque se caería, creo, en
en una mirada un poco soberbia de la situación. Yo creo que hay que escuchar a todos. Por eso la semana pasada convoqué a la Mesa Provincial de Justicia y vinieron todos los presidentes de bloque de diputados y senadores, de todas las fuerzas políticas que representan la provincia de Buenos Aires. Y ahí hicimos una agenda interesante, una agenda de justicia interesante. Inclusive hicimos la propuesta clara de revisar todas estas leyes que nosotros hemos mencionado, más de 5 o 6 sobre excarcelaciones, revisarlas, revisar el sistema de detención fijado por el Código Procesal Penal y las condiciones del Código Penal Nacional, porque también hay competencia que es nacional, revisarlas y recibir o elaborar conjuntamente propuestas. Mañana es la reunión técnica. Ya le he girado a todos los legisladores las carpetas, mañana vienen los asesores y algunos legisladores en en el primer acercamiento de la idea es como recrear el Consejo Provincial de Seguridad, en este caso vinculado a cuestiones de la justicia. Es similar, para dotar de herramientas. Un tanto más dinámico, no tan, no tan estructurado como es la norma del Consejo de Seguridad, con quienes participan. No, nosotros un poco más informal porque nos hacía falta rápidamente poner esta herramienta. La reunión del otro día fue muy buena, no es porque lo digamos nosotros, sino que hemos visto que los legisladores se fueron muy satisfechos porque este gobierno siempre ha escuchado. La verdad que en ese sentido el consenso y el diálogo siempre estuvo presente ante cualquier normativa. Y bueno, habrá que abordar, y si es necesario producir más reformas, si hay consenso, yo siempre digo, y lo dije el otro día en juicio por jurado, en una jornada que me invitaron a hablar, y estaban todos los actores de la justicia con cara rara, ¿no? Como que era una cosa nueva y tenían cierta resistencia o temor. Cuando la democracia resuelve con consenso una modificación, siempre es para bien. Difícilmente cuando hay mucho consenso, y no hablo del consenso de la cantidad de votos suficiente para votar una ley, sino de los actores, y sale, siempre es para bien, difícilmente sea para mal. Entonces, esto del juicio por jurados creo que es un avance sustantivo y es un poco romper esta separación que hoy tiene la justicia de la sociedad, o la sociedad de la justicia, que es muy crítica hacia su labor, y empezar a acercarlo un poco. Lo que pasa es que ahí en el medio, ministro, se cuelan algunas cuestiones de posicionamiento político, de proyecciones personales, en fin. Usted me dirá si me quiere contestar o no, porque ya no está, digamos, dentro de su área de acción directa, pero se lo tengo que preguntar porque usted trabajó el proyecto de policía comunal para la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que está ahí trabado en la legislatura porque parece que no se ponen de acuerdo, o porque hay proyectos alternativos, de manera que hay predisposición al diálogo, pero evidentemente no dan muy buenos resultados a veces esos diálogos. A ver, el proyecto de policía comunal que nosotros elaboramos, y lo elaboramos en el Ministerio de Justicia y Seguridad de aquel entonces, y fue aprobado por el gobernador y el jefe de gabinete, y hubo algún consenso con algunos intendentes que también conversamos. Era un proyecto realístico en el sentido de que se generaba una nueva opción de una fuerza policial de proximidad con cierta posibilidad de que sea aplicable en función de la diferencia de estatus económico, social y demográfico que tienen los municipios urbanos. Entonces, bueno, ahora se le está dando una vuelta de tuerca, creo que para mejor. Alejandro Granados es un ministro que, si de algo nadie puede discutir, es que sabe de la seguridad territorial y ha construido un modelo de seguridad en Ezeiza en base a un modelo parecido a la policía comunal que él está proponiendo. Y como dije en una nota, el ministro Granados, el que más sabe de esto, acompañémoslo porque seguramente va a ser un buen proyecto. Ministro, y con relación al tema de la policía judicial, se debatió, se discutió, finalmente con alguna demora respecto a lo que es la Constitución de la provincia de Buenos Aires, ya está. Ahora, ¿cuándo los ciudadanos bonaerenses van a empezar a ver que las causas las empiezan a investigar agentes de la policía judicial? Creo que a mediados del año que viene. El gobernador decidió incorporar 50 millones de pesos para las primeras acciones de la policía comunal, que va a empezar, la policía judicial, que va a empezar en Mar del Plata, y me pidió que sea un poco más ambicioso, y tenemos para abrir otra sede más, que la dejamos a criterio de la Mesa de Provincial de Seguridad para que todos los bloques políticos digan, bueno, pensamos que debe ser La Plata. Mar del Plata va a ser el departamento judicial. El primero. Ajá. ¿Y cuánta gente prevé usted que tiene que haber, cuántos agentes de la policía judicial para intervenir en lo que es el mapa del delito de Mar del Plata? En el tipo de delito que va a intervenir la policía judicial,
Yo creo que lo primero que se puso en el presupuesto es la inversión de un edificio para tener una buena infraestructura, otro tanto en logística y tecnología para tener recursos y otra tanta recursos humanos. Yo creo que para una policía judicial de Mar del Plata, si tuviera que decidir yo, porque es competencia de la Procuración de la Corte, no del Ministerio de Justicia, pero si me tocara a mí decidir, yo tendría un número mínimo entre 150 y 200 profesionales, porque además son profesionales. Y sí, obviamente. ¿Cómo se selecciona? Hay un procedimiento de selección que tiene la propia ley y fundamentalmente se va a aspirar a obtener las especialidades que correspondan, ¿no? Genetistas, peritos contables, ahora, bueno, criminólogos. Ahí está, digamos, para hablar, digamos, sobre la base, no sobre especulaciones políticas ni peleas políticas entre dirigentes que han sido, qué sé yo, proyectados, por lo menos electoralmente, a partir de los resultados de las últimas elecciones, sino a través de resultados concretos. Usted habla de la policía judicial, el gobernador en el presupuesto fija alguna partida para que empiece a funcionar el próximo año en Mar del Plata. Ahora, da toda la sensación de que el presupuesto no va a salir en la legislatura. De manera que si no sale, porque el Frente Renovador no lo acompaña, no se puede poner en marcha la policía judicial. A ver, que no salga el presupuesto no es que se corte la luz. O sea, nosotros vamos a trabajar con un presupuesto prorrogado. Y dentro de las facultades que tiene el Ministerio de Economía, dentro del presupuesto en prorrogado válido 2013 para el 2014, tiene la posibilidad de reasignación de partidas presupuestarias. Y no tengo duda que en lo que es infraestructura, sea seguridad, sea para el Poder Judicial o sea para el Ministerio de Justicia, le aplicarán los 50 millones. Exactamente, se lo pregunto en función de lo que puede pasar. Si no hay presupuesto, no corre riesgo. No corre riesgo. No corre riesgo porque es una decisión política muy firme del gobernador que partió desde el momento que presentó el proyecto de ley, que luego fue demorado porque fue un debate más político que otra cosa. Que bueno, que hubo que acompañarlo para que termine satisfactoriamente como sabíamos que iba a terminar. Pero de todos modos lo vamos a ejecutar en función del presupuesto que hoy está. Si el presupuesto no se aprueba, o mejor dicho, si el presupuesto del gobierno tiene la decisión de retirarlo para no seguir discutiendo y generando más conflicto, diríamos, político a esto, tranquilamente la ministra va a tener todas las herramientas para reasignar y poder trabajar tranquilamente en 2014. Con relación al tema del servicio penitenciario que está bajo su órbita, en estos últimos meses ha habido una especie de ola de fugas y gente que se escapa de las cárceles federales y provinciales. ¿Hay alguna cuestión particular? ¿Es por el desborde? ¿Es por alguna cosa? ¿Usted qué análisis hace? Mire, en principio, como diagnóstico del sistema penitenciario, lo que necesitamos y estamos trabajando intensamente, y ayer el gobernador participó de la ceremonia de ingreso de los 400 últimos agentes, es tener más recursos humanos. Y más recursos humanos también altamente calificados. Por eso, fíjese, ayer ingresaron los 400 que son solo para las cárceles de La Plata, es un número importante, y además mañana firmamos el convenio con 8 universidades para crear 8 escuelas penitenciarias universitarias en toda la provincia de Buenos Aires. O sea que la gente penitenciaria va a tener una formación universitaria. Exactamente. ¿Pero el guardiacárcel común y corriente? ¿O no, el guardiacárcel va a seguir haciendo los centros de reentrenamiento con el Consejo Académico Universitario que va a dar la currícula. Pero el que va a ingresar al sistema penitenciario como oficial penitenciario calificado y con el expertise del tratamiento, que es su misión social fundamental, va a egresar de las escuelas universitarias. Son hoy 8 nuevas que firmamos mañana. Un poco repitiendo lo que hice cuando era ministro de Justicia y Seguridad con las escuelas de policía. Claro, eso le iba a decir. ¿Solamente acá en la Escuela de Formación de La Plata se forman los penitenciarios o está también descentralizado? No, hay 2 descentralizaciones, una en Colonia Hinojo, bueno, en La Barría, y otra en Mar del Plata, pero no tienen el estatus de calidad, no porque sean de mala calidad, que le queremos agregar un valor cualitativo a la formación. Necesitamos más recursos humanos y mejor formados. Y esta es la lógica por un lado. Por el otro, a ver, no quiero disminuir ni minimizar el tema, pero se puso de moda el tema de las fugas. Se puso de moda en el sentido que se hizo una mimesis en varias cárceles del país con fugas. Empezó con la grande de 13 detenidos peligrosos de la cárcel de Seiza, después Río Negro. Bueno. Y esto obviamente tomó agenda pública y agenda de medios públicos que lo ponen en valor y van contando cada caso, lo cual está bien, ¿no? Ahora,
Por ejemplo, la fuga de la unidad 26 del otro día, que casi se hizo una caricatura, caminando, tomaron un remis. Salió No caminando, olvidemos que es una cárcel de régimen abierto. Y de las dos personas, una, que es la que lideró al otro, lo llevó de compañero, ya el servicio penitenciario había pedido a la justicia el cambio de régimen porque no era ¿Cómo es propicio. eso? Para que se entienda, ministro. Sí. En el sistema carcelario hay cárceles cerradas, de semiabierto y Hay abierto. máxima ¿Para seguridad, mediana seguridad, mínima seguridad y régimen abierto, que Depende es todo del el delito, estado de progresión de la pena. Depende del delito y depende la del cantidad de años delito, que depende lleve. de la conducta, depende del estado de voluntad de trabajar y estudiar, no trabajar y estudiar, depende de la conducta, diríamos, de social dentro del sistema que tenga o no. ¿Cuánto le falte para salir? Cuánto también, le falte de pena, cómo ha transcurrido los primeros años de pena en su progreso, bueno, todo eso. Entonces, hay una sentencia de la Corte de la provincia que dice que ningún traslado, tiene 6 meses la sentencia, ningún traslado se puede autorizar si no es por orden judicial. Así que los jueces son los que disponen ahora dónde están los detenidos. Esta persona fue alojada por orden judicial, nosotros advertimos que sí, no era propicio y se fugó. Los otros dos fueron cuando chocó el camión en la unidad 9 por esquivar un perro, se tragaron un árbol, se abrió la puerta y se escaparon. Ahora, de máxima seguridad, que son realmente los que a la sociedad más les preocupa, no hay muchos casos en la provincia, no hay muchos casos. Por lo tanto, tenemos, por supuesto, estas cosas que fortalecer, más personal, con más calidad de formación, estar más encima de esto, pero también no es una situación... No es una cosa preocupante de agenda, de preocupación, digamos, uno máxima. no quiere hacer futurología, pero no lo vemos. Nosotros estamos más preocupados ahora por crecer en plazas, que el gobernador me autorizó a construir ya 2.000 plazas más, que lo estamos ya programando para que sean construcción rápida, en seco, para rápidamente en 120 días. ¿Va a haber una nueva cárcel o se van a ampliar las La idea actuales? es crecer dentro de los módulos carcelarios que hay. Y todo, sobre todo con Urbano, que es donde más se necesita. El presidente del Tribunal de Casación hizo el otro día unas declaraciones a propósito del funcionamiento de la justicia y vinculadas con algunos casos resonantes. ¿Cuál es la postura que tiene el gobierno con relación a eso? Yo lo leí detenidamente, en algunas cosas coincido. Él dice que no hay demasiado control, fundamentalmente de los jueces. En este caso... Falta el tema del control del juez de ejecución penal, es decir, aquel juez que... Claro, él hace una mirada integral del sistema con falta de controles. Que coincido en algún aspecto, en lo casuístico coincido. En el caso del asesino del odontólogo, ya tenía 11 salidas transitorias y el servicio había pedido que tenga la garantía personal de un familiar de llevarlo y traerlo de la unidad para que no... Y la jueza se le dio por palabra de honor, como compromiso de honor. Bueno, evidentemente la jueza confió que era factible que tuviera un tránsito de horario en libertad, que se llama prisión de continua, un poco tiempo bien, y bueno, sucedió esto. Pero hay 900 con libertad transitoria y no pasa nada. Es cierto que un caso emblemático pone en crisis el sistema. Y es cierto, y no es malo que ese caso emblemático nos obligue a todos a encontrar soluciones. De todos modos... Pero usted dice que hay 900 presos o en la misma condición que que cometió este que homicidio. hoy están... Y no cometen ningún delito. Que van a estudiar, van a trabajar, van al médico en tratamiento. Hoy, fíjese, tenemos 1.000 detenidos con enfermedades graves, gravísimas, que los sistemas de salud internos y externos han aconsejado que los tratamientos sean con arresto domiciliario porque es difícil tratar un HIV grave, un cuadro oncológico grave, dentro del sistema penitenciario. un ACV con hemiplejías graves, una parálisis, una... Sí. Bueno, todas estas situaciones. Nosotros los pedimos a los jueces. Yo personalmente firmo los oficios porque es mejor que esté detenido en su casa y atendido. No tenemos mucha suerte. Así que esto es bastante dispar en la provincia. Y homogeneizar tampoco se puede, porque el criterio judicial es un criterio de cada juez, no hay un librito de criterios. Ministro, la última de mi parte, y yo se lo tengo que preguntar, usted me dirá en todo caso lo que quiera, sí. Pero se especuló mucho en su momento sobre la posibilidad de Ricardo Casal, fue uno de los ministros que sistemáticamente se hablaba, ¿no? Que se va de seguridad, que pasa para acá, que viene para allá, que vuelve a justicia, que se dividen otra vez las áreas, y se habló insistentemente sobre la posibilidad de un Ricardo Casal fiscal de Estado.
que ha quedado descartada esa posibilidad definitivamente en los hechos a partir de que el gobernador ha enviado el pliego para la designación del adjunto hasta ahora. ¿Usted lo habló con alguien a ese tema en alguna oportunidad? Bueno, ¿O se generó una especulación periodística? Hay una cuestión que no es semántica, que me parece que debemos corregir en la... No corregir en su apreciación, pero sí en la interpretación. Uno descarta cuando tiene algo, descarta lo que tiene. Si bien en el corrillo político, todos, porque tengo 40 años de administración pública, conozco como nadie el derecho público, soy platense y pareciera que es un patrimonio de los organismos de la Constitución ser platense o cerca de La Plata. Se especuló con eso, la decisión del gobernador no fue de descarte, él tomó una decisión de enviar a una persona sin necesidad de tener que optar, él ya tenía su criterio, lo tomó. Pero usted dice, Scioli no tuvo que optar por nada porque yo nunca le pedí nada por el estilo del gobernador. No, bueno, yo nunca pedí nada. A ver, que no suene esto como una soberbia de pedir. Yo soy católico y del catecismo nos enseñaron que siempre hay que pedir, sobre todo cuando uno tiene profesa una religión. En este caso, no, porque la verdad que después de 40 años en la administración pública he transitado por tantos lugares y nunca lo tuve que pedir, siempre me han convocado porque han confiado en mis criterios técnicos y ahora tal vez políticos para resolver algunas cuestiones. Y yo voy gustoso porque me siento un agradecido poder servir a mi provincia, sobre todo con un condimento muy particular que no lo tienen muchos, que yo, sin perjuicio de haber sido siempre un empleo público calificado, nunca dejé de ser un abogado medianamente exitoso en mi profesión. No es que fui toda mi vida, hice una carrera administrativa. Me gusta el Estado porque me gusta el derecho público, me gusta servir en este sentido, pero nunca descuidé, y es más, lo ejercí con mucha convicción y vocación mi profesión de abogado. Por lo tanto, no es vital para mi vida ningún puesto en particular. Bueno, ministro, ¿va a pelear la presidenta de Gimnasia algún día? No, prefiero 10 Ministerio de Justicia. Como dije, ahora va a poder ir más relajado a la cancha. Hoy me decía el doctor Bonicato, sí, que tuvimos un almuerzo, hoy hice un almuerzo interesante. Convoqué a todos los titulares de órganos de la Constitución. Y fue muy interesante. De Lázaro recién me mandó un mensajito que tenía, como presidente del Consejo de Magistratura, tenía acuerdo, pero fueron todos. Y realmente fue un almuerzo muy, muy rico. Sí, no me diga que se habló de gimnasia. Se habló mucho de gimnasia porque fue muy descontracturado y no tenía ninguna agenda. Sí. Y Bonicato me recordaba que cada vez que hay una elección me van a buscar a mí para presidente. Y siempre digo que no. Pero no es que diga que no porque no quiera a gimnasia. Todos me conocen, saben que desde los 4 años el fútbol para mí es gimnasia y todas sus consecuencias, buenas o malas, pero es gimnasia. Pero lo que pasa es que no tengo una vocación de dirigir una institución, sobre todo si no hay unidad. Las pocas veces que tuve la posibilidad de opinar fue que podría ser acompañar, ni siquiera el presidente, acompañar siempre y cuando hubiera unidad. Ahora se ve que hay 3 listas. Yo ya hablé con una de ellas que me vinieron a visitar y le dije lo mismo. El modelo de gestión de gimnasia para mí es muy simple. No por ahora, digamos, algún día por ese ánimo. No, yo puedo ayudar, contribuir, pero tampoco me gusta, tampoco eso, no es lo mío tampoco. Gracias, ministro. No, gracias a ustedes. Ricardo Casal, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Después de esta pausa seguimos con otros temas que tienen que ver con la actualidad de la provincia.